pues bienvenidos a una nueva edición de las jornadas de la CERMI. Como es habitual, pues lo que se hace es una serie de charlas, unas presentaciones de libros y luego, pues en este caso toca proclamar el premio honorífico, que por desgracia pues esta va a ser un premio in memoriam, y también vamos a dar otro pequeño premio. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con las jornadas, esperemos que os gusten. Hay dos presentaciones y ahora voy a dar una pequeña charla que es sobre el tema de los cyborg. El tema de los cyborg pues, es un poco uno de los clásicos de la ciencia ficción. Entonces, pues sería pues, recientes investigaciones que se han hecho sobre el tema, recientes avances, pues cómo está el tema. Entonces, que en algunas cosas pues parece que nos acercamos bastante a lo que es el tópico de la ciencia ficción, que cada vez nos vamos acercando. Entonces, bueno, pues es un poco pues, informaros de las últimas investigaciones sobre este tema. Entonces, bueno, pues comenzamos con esta charla breve. El tema de los cyborgs es un clásico de la ciencia ficción y siempre se ha dicho que, bueno, pues dentro de poco pues iba a haber lo de los cyborgs y va a ser algo habitual. Entonces se trata de descubriros pues, los últimos avances que ha habido sobre este tema en revistas serias, no en cosas así un poco de propaganda, sino en revistas serias, y que aunque todavía estamos lejos de ese tema del cyborg total de las películas, pero que está bastante avanzado. Entonces, bueno, pues consideramos cibernética es aquella disciplina que intenta unir cuerpo humano y máquina. Se trata de ofrecer extensiones cibernéticas que puedan ayudar a personas con limitaciones para que puedan desarrollarse correctamente, o si no también pues el tópico un poco de conseguir mejorar al ser humano y que sea más poderoso, que tenga más prestaciones. Entonces, pues actualmente pues los aditamentos que se están creando, pues una de dos puede servir para vigilar funciones, para controlar y para vigilar y monitorizar funciones, y también puede servir para recuperar funciones perdidas, lo que decimos personas con determinadas discapacidades o problemas, y facilitarles la vida. Por ahora, todo lo de las nuevas superhabilidades y lo del cyborg superhumano, pues todavía está un poco lejos, pero bueno, que también hay algunos avances. Entonces lo que se busca en la cibernética pues es lo difícil que es la integración entre el dispositivo máquina y el cuerpo, y que pueda realizar y que pueda desarrollarse correctamente. Entonces así, en este sentido, una investigación de hace unos meses en Seúl se ha centrado en el tema del sentido del tacto. La mayoría de las prótesis, el problema que tienen actualmente es que no tienen sentido del tacto, o que lo tienen muy poco desarrollado. Entonces se trata de que la persona que lleva una prótesis también tuviera una posibilidad de notar las cosas, de notar cuando lo aprieta, cuando lo coge, etc. Entonces, como decimos, el problema actual es la ausencia de sentido del tacto en las prótesis. En este estudio que han hecho, en este dispositivo, constaba de tres partes. Primero tenía un receptor de presión, un presoreceptor que detecta las mínimas presiones, y ese detector pasaba la información a una neurona electrónica. Esa neurona electrónica transformaba la información de presión en un pulso eléctrico, en una señal eléctrica, y luego de la neurona transportaba la señal a la sinapsis, a la unión entre las dos neuronas, la neurona real, no la neurona electrónica, sino la neurona real, la neurona biológica, y entonces se transportaba la información a la sinapsis neuronal, y así la neurona detectaba la señal y también la potencia. Entonces, a nivel de prueba, este es un poco el esquema. Aquí tenemos el detector de presión, este es el que traduce la neurona electrónica, y entonces esto es lo que luego activaría la neurona real.
Este es el dispositivo. Entonces el estudio se hizo para demostrarlo moviendo la pata de una cucaracha, a la cual se le había puesto pues, todo este dispositivo, y entonces lo que se consiguió es que a pequeños incrementos de presión en su sensor de toque era mayor fuerza. Es decir, no solamente que cuando le daban al dispositivo que se moviera la pata de la cucaracha, sino que a mayor presión la pata de la cucaracha se movía más, se movía con más fuerza, y a menor presión la pata de la cucaracha se movía menos y con menos presión. Entonces que había graduación, que la pata se movía con más fuerza cuando había más presión y menos fuerza con menos presión. Entonces con eso consiguieron un receptor de presión, entonces que eso se podría detectar como si fuera un detector de tacto también. Y luego también consiguieron que el detector reconociera signos braille. También consiguieron que el detector reconociera signos braille, lo cual también puede servir para las personas con ceguera, etc. Otra piel electrónica se fabricó en el 2016, apareció en Nature la investigación, y en este caso estaba constituido, primero tenía una capa de plástico con unos nanocables de plata que estaban incrustados y que permitía al material curvarse y estirarse, moldearse todo lo posible y a la vez transmitir la señal de tacto. Y la segunda capa tenía unos nanotubos de carbón diseminados, y entonces cuando se les presiona, de ahí generaban impulso eléctrico. Entonces estaba constituido por dos capas y conseguía con eso también un ligero sentido del tacto. Después otro tema que también existe en el tema del tacto o de la presión es el cambio de temperatura, el detectar los cambios de temperatura que hace, y de esa manera pues si se está quemando pues apartar la mano, etc. Entonces un estudio del año pasado consiguió una piel artificial que detectaba los cambios de temperatura. Entonces esto se podría utilizar, como decimos, para colocar en una prótesis y así proporcionar una sensación de temperatura y que pueda retirar la mano en el caso de que sea por ejemplo, que se esté quemando. También se ha propuesto este dispositivo para colocarlo en heridas, y entonces si aumentaba la temperatura en heridas, que puede ser un signo de que está sufriendo una infección, de que se le ha infectado la herida. Entonces se estaba proponiendo para esas dos opciones. El componente que proporciona la sensibilidad térmica es la pectina, que se utiliza en la industria alimentaria para el gelificante y también para mermeladas. Entonces era una capa transparente de pectina, y las moléculas de pectina en la capa transparente llevaban iones de calcio. Entonces estas moléculas de pectina llevan iones en esta capa, y cuando la temperatura sube, la pectina libera el calcio, y ese calcio supone el aumento de concentración del calcio produce un cambio eléctrico en el material, y entonces ese cambio eléctrico se detecta. Entonces sería la manera de detectar eso, que ha subido la temperatura y que lo pudiera detectar a nivel del material. Entonces el multímetro está conectado con electrodos, transmite la señal eléctrica, y entonces se vio que era capaz de detectar cambios de 1/10 de grado de temperatura. Con solamente ese nivel lo podía detectar y entonces producir entonces el movimiento correspondiente. Otros avances, otros tipos de pieles electrónicas que se han hecho, por ejemplo tenemos esta que es de este mismo año, que está volada con polímeros y con nanopartículas de plata, y que era capaz de amoldarse, como veis ahí en la foto, a las superficies curvas. En los brazos humanos era totalmente flexible y totalmente adaptable a la piel y a las superficies del cuerpo. Entonces era capaz de detectar temperatura, presión y humedad. Entonces en el propio artículo pues se pone como ejemplo, pues imaginarnos un futuro un robot que tenga que cuidar de un bebé. Entonces los dedos del robot pueden sentir la presión del bebé. Entonces de esa manera pues se podría localizar, el robot podría cuidar adecuadamente al bebé y tratarlo, porque tendría sentido del tacto, porque ya decimos que tiene temperatura, presión y humedad. Entonces también, como decimos, también detecta cambio de temperatura. Otro asunto también es el tema de las personas con lesiones medulares. La parte un poco de restaurar los movimientos, pero también hay otras personas dentro de las personas que nos ayudan con esos problemas medulares, que sería restablecer también la parte de restablecer la sensación de toque.
Por una parte restablecer el movimiento muscular, pero también tiene que restablecer el sentido, la sensibilidad, la sensación de toque para que pueda agarrar un cuerpo, saber que lo está agarrando, con qué fuerza, con qué características tiene, etc. Entonces, investigadores de la Universidad de Washington habían conseguido estimular de forma directa en el cerebro humano a producir sensaciones eléctricas artificiales que daban una sensación de toque. Entonces, por medio de estimulación directa al cerebro daba la sensación de que estaban tocando. El procedimiento era primero un controlador externo detecta la presión cuando se lo está tocando. Le envía la señal al cerebro y estimula al cerebro la señal de toque. Y entonces luego manda la señal de respuesta. Es decir, que habría por decirlo de una manera, una conexión entre la detección de presión. Una vez que lo detecta, mandaría directamente la señal al cerebro. El cerebro sería una señal eléctrica que lo podría detectar el cerebro y así el cerebro tendría la sensación de que tiene el toque, de que tiene la sensación de toque, y luego a su vez podría mandar respuesta para que, por ejemplo, pues retirar la mano si se está quemando o cualquier cosa por el estilo. Entonces ya digo que el detector capta la señal, decodifica, la manda eléctrica y detecta la señal y estimula el movimiento, el músculo de movimiento. Entonces, como son distintas opciones que ha habido, distintas opciones para el tema del tacto y de que se pueda mover, etc. Otro aspecto dentro del cibercuerpo que se están haciendo son los monitores de salud, que ya se están vendiendo además. Entonces, esto es otro de los temas que se están ahora incluso ya comercializándose, aunque muchos de ellos son un poco timo, son los monitores de salud para decirle al paciente pues, que está con un factor de riesgo más superior o que está muy enfermo y cosas por el estilo. Entonces se están poniendo ahora muy de moda implantes para monitorizar factores de riesgo, que el propio paciente se pueda monitorizar y ver, por ejemplo, pues, su presión arterial, pues, su frecuencia cardíaca, la temperatura, etc. Ahora vamos a ver distintos dispositivos que ya existen, y esto en este sentido, en el último año se han vendido 19 millones de dispositivos de autodiagnóstico. Muchos de ellos son un poco tomadura de pelo, pero bueno, que es un negocio actualmente el tema para que se pueda autocontrolar el paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos detectores en piel que miden parámetros que se pueden medir en la piel. Entonces miden, por ejemplo, la temperatura, la humedad y distintas variables químicas. Entonces sería para decirle al paciente, pues si usted detecta esto, puede que esté con una gripe o puede que esté con un catarro. Decimos que mucho es un poco tomadura de pelo, pero bueno, que los están vendiendo detectores de piel que detectan pequeños cambios de temperatura, cambios de humedad en la piel, que podrían ser signo de una patología del paciente. También para vigilar, otro es para vigilar melanomas. Hay un detector que vigila melanomas y si se produce algún tipo de cambio en esa herida, en esa lesión, que podría ser susceptible de que se está pasando a cáncer de piel, pues le avisa al paciente. Y luego tenemos lo que llaman vendajes inteligentes que detectarían los primeros signos de inflamación. Pues que hay un aumento del flujo, que hay un aumento del anticuerpos, y entonces detectarían los primeros signos de inflamación. Otro tema son personas con prótesis, entonces tienen tatuajes electrónicos que detectan señales generadas por el muslo y las amplían para que pueda llevar mejor la prótesis. Este es el ejemplo, se pone aquí un tatuaje, detecta el impulso y entonces hace que la prótesis, en este caso no tendría prótesis, pero que la prótesis se mueva mejor. Y luego ya otro asunto serían los electroencefalogramas a distancia. Entonces sería colocar un electroencefalograma que se pueden colocar en la piel. Por ejemplo, aquí vemos que lo colocarían en la oreja, entonces se detectarían las señales cerebrales. Entonces se podría controlar el sueño, controlar los impulsos neuronales, y esa señal incluso se podría mandar al médico por internet para que pudiera ir controlando. Entonces, pues por aquí nos recuerda mucho pues aquella novela de Michael Crichton, que luego hicieron una película de lo del hombre terminal, pues que entonces que podría empezar a monitorizar y a controlar al paciente, incluso lo que podría estar pensando. También tenemos que existen para cuando hay arteriosclerosis y cierran las arterias, y se cierran el calibre de las arterias, desde hace mucho se colocan
son unos dispositivos que amplían el calibre y de esa manera pues, no se produce el infarto o no se produce la angina. Entonces los nuevos stents, aparte, liberan sustancias para ayudar a la terapia y que también sensores de monitorización. Entonces que ahora se está haciendo unos ciber stents que contribuyen a que sea mejor el resultado. Y luego otro de los tópicos en el tema de los cyborgs es el interface entre la máquina y el cerebro. Entonces es el típico experimento de conseguir lo que hemos visto con la cucaracha, conseguir que la rata mueva una pata. Entonces con eso ya hay actualmente muchos dispositivos, porque hay estudios y hay experimentos para personas con Alzheimer o con esclerosis, con estimulación cerebral directamente que puedan hacer un mejor movimiento. Todavía está la cosa un poco verde. Y también existen lo que se llaman las ratas cyborg, que eso ya existe actualmente, que se utilizan ratas, como vemos ahí con todo este material, para buscar supervivientes de catástrofes, para detectar explosivos, etc. Entonces, un nuevo estudio hace poco, se generó una nueva interface autosuficiente, mucho más flexible y que conseguía mover con mucha más efectividad. Entonces, como decimos, los interfaces no están teniendo todavía muy buenos resultados y se han creado nuevos prototipos, nuevos microelectrodos más blandos, más flexibles, que llegan mejor, hechos con carbono nanotubos y estaban consiguiendo un mejor resultado. Otra opción es inyectar chips electrónicos, inyectar chips flexibles de silicona en el propio cerebro del paciente. Aquí vemos cómo le inyectan al ratón, inyecta el propio circuito y que va mucho más ágil y mucho mejor que el electrodo. Por ahora solamente se han utilizado para registrar la actividad cerebral, no se han registrado para hacer la terapia con ellos. Y luego otro de los clásicos del cyborg es el ojo biónico. Para que entonces lo de una persona ciega que pueda ver todavía no se ha logrado, pero se está empezando a hacer avances en el tema de personas con enfermedades degenerativas de los ojos para que puedan ver mejor. Entonces se sustituye la función del ojo por impulsos nerviosos. De las neuronas sanas que le quedan al paciente, pues se amplían los impulsos de esas neuronas. Entonces el dispositivo tiene 16 microelectrodos, transmiten los impulsos a un chip cerebral y este generaría una imagen virtual. Entonces aquí tenéis un poco el ensayo que se hizo. Se trataba de que identificaran la letra con ese tamaño en uno de los ensayos que se hicieron, y la diferencia fue que el 73% con el dispositivo identificaban la letra frente a un 17% sin la letra. Entonces eso es un poco lo que se está consiguiendo hasta ahora para que puedan ver. Ya digo que no es que la persona ciega pueda ver, pero sí que la persona con problemas que pueda ver mejor. Y de hecho el primer prototipo fue el 2002 y ya desde el 2007 ya hay un prototipo comercial para poder ver. Un prototipo comercial y con mejora. Y por último, el último ejemplo ya del cyborg serían ya los cibórganos. Órganos que combinación de material biológico y material no inanimado, entonces crean una auténtica prótesis, una mezcla de órgano y prótesis. Entonces serían órganos permanentes híbridos ya con una parte de materia estable y con tejidos vivos, ya sería un auténtico órgano. Por ejemplo, pues se ha hecho, pues como vemos ahí en el dibujo, una oreja artificial con similares propiedades a la oreja original y que puede detectar sonidos. Puede detectar sonidos y luego pasarlos. Entonces se ha hecho con células de cartílago, nanopartículas de plata y una matriz de hidrogel de alginato. Entonces los tres elementos se mezclan, se fusionan y entonces se utiliza en las impresoras de 3D. Entonces se saca después de la impresora 3D, se saca lo que es la oreja y se degrada el alginato y entonces queda el cartílago con la forma de la oreja. Y luego por último, pues entonces ya en la parte un poco más espectacular tendríamos ya lo que son hace 2 años se celebró el cicloatlón, que se supone que es la primera olimpiada